Vamos a hablar de girasol, porque ya estamos en época de hablar justamente. Nufar hizo una importante jornada aquí en Avellaneda. Hablamos con Gonzalo Escarpín para hablar de fertilización nitrogenada. Bueno, Tibi, muy buenos días. Con respecto a la campaña pasada se registraron, para mencionar, récords nacionales en términos de superficie y producción y rendimiento. Eso hizo un poco que se mueva mucho todo lo que es la campaña girasolera. En términos de la región, acá en el departamento 9 de Julio, se registraron siembras un poco muy cercanas a los promedios históricos y los rendimientos estuvieron también cercanos al histórico, con variables. Variantes, por ahí tuvimos lotes muy buenos, pero no tan buenos como en años anteriores. Y bueno, esperemos que esta campaña podamos seguir creciendo en términos tanto en superficie como en rendimiento. Bueno, en todo esto, para entender un poco lo que es fertilización nitrogenada, tenemos que ver la fotometría. ¿Qué es la fotometría? ¿Cómo se la entiende? Sí, ahí tratamos de incorporar estos conceptos, que el productor lo empiece a escuchar y que son muy útiles y hoy en día están muy disponibles para el productor. El productor que tiene una aplicación que le dice el índice verde, que le dice qué diferencia hay en su lote o qué partes están creciendo mejor que otras, es todo relacionado a esto. Un poco contarla o explicarla se hace difícil, pero una vez que el productor la engancha, le va a ser muy útil y tiene un montón de aplicaciones. Entonces, De hecho, la tecnología de precisión viene justamente basado en esto, ¿no? justamente eso estaba por comentar, decirte que en eso nos podemos basar para hacer un montón de aplicaciones que no necesitan. No necesitamos tener la NASA en nuestra casa para aplicar estos conceptos. Entonces, es un poco el estudio, respondiendo a tu pregunta inicial, es cómo reflejan las plantas la energía del sol. Sabemos que las plantas fotosintetizan, entonces absorben parte de esa energía y la trabajan para convertirla en energía que mandan a los frutos, que es lo que nosotros cosechamos. Hay otra parte que la rechazan, que la expulsan o que la refleja. Entonces, hay partes de la energía que reflejan más que otras y eso nos puede servir para saber cuánto fertilizar en una zona y cuánto fertilizar en otra. Sabemos que nuestros lotes no son homogéneos, no estamos en la pampa húmeda donde tenemos un tablón de maíz o de soja donde todas las plantas rinden igual. Entonces, esta ciencia trata de entender esas diferencias y aplicar diferencialmente cualquier tipo de insumo en base a esa reflectancia o lo que las plantas reflejan. Así que, nada, decirte que es muy fácil aplicarlo, que el productor se tiene que animar y por ahí para empezar se pueden utilizar superficies más chicas y que la forma de aplicarlo por ahí hoy en día con tantos drones disponibles, que hay un montón de productores que lo tienen y también empresas que brindan servicios, decirle que es una oportunidad para cultivos como girasol, donde los márgenes por ahí no son tan grandes y donde los insumos más importantes, como lo es el fertilizante nitrogenado, con un contexto internacional difícil también, hacen que por ahí este número termine siendo la diferencia. Por último, en cuanto a este nitrógeno, ¿en qué momento lo ocupa la planta? Para decir, pues normalmente lo ponemos emergente. ¿Es así? ¿Hay que ponerlo en otro momento? Esa es una de las cosas que charlamos. Solamente el 5% del nitrógeno nosotros aplicamos, las plantas lo utilizan antes del estado de R1, que es el estado estrella. El 75% del nitrógeno lo ocupan las plantas entre R1 y R6, que es el fin de floración. Así que ponerlo muy antes, por ahí hace que la eficiencia de ese nitrógeno sea menor o lo podamos perder para alimentar a las hojas de abajo que no nos construyen el rendimiento. Entonces, aplicar este nitrógeno lo más cercano posible a los momentos de absorción, a los mayores momentos de absorción, hacen que la eficiencia obviamente aumente.